una tercera parte de lo que consideramos moldeando el carácter de las ancianas a la sana doctrina. Moldeando el carácter de las ancianas a la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Tito capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra del Señor. Oremos una vez más. Amado Padre, gracias porque nos concedes la oportunidad, Señor, de poder leer tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tenemos cada día, oh Dios, en ella para poder regular nuestras vidas, moldearnos, oh Dios, a la semejanza de Jesús. Amado Señor, en esta hora rogamos que podamos, Señor, estar atento y tener un corazón, oh Dios, sumiso a tu palabra, obediencia. Y te agradecemos por todas las bendiciones que nos das, mayormente la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados hermanos, estamos considerando a través de este texto, por medio de este texto, hermanos, estamos considerando dos maneras en que la conducta de las ancianas debían evidenciar la sana doctrina. En primer lugar, decíamos, las ancianas debían tener una vida consecuente con la sana doctrina, en el versículo 3. La segunda manera, las ancianas debían influenciar a vivir la sana doctrina, y está en el versículo 4 y 5 donde nos concentraremos. Así que en esta noche, hermanos, la segunda manera en que las ancianas debían evidenciar la sana doctrina es influenciar a otras a vivir a la sana doctrina. Sin duda alguna, Tito es un siervo muy capaz en el ministerio, y por esa razón Pablo lo deja ahí para corregir lo deficiente. Entonces, Tito es un hombre muy preparado, pero sin duda alguna, amados hermanos, él debía exhortar, animar a las ancianas para que llevara a cabo el trabajo, el ministerio de instruir y enseñar a las jóvenes, porque es de gran importancia, hermanos, para el futuro de las familias en las iglesias locales. Entonces, Tito tenía el deber, el ministerio de llamar a las ancianas, consolar, animar, para que cumpliera el noble ministerio y trabajo. Acerquémonos en el versículo 4, Tito capítulo 2, versículo 4, y de esta manera entramos a la siguiente, o a la segunda manera en que ellos debían evidenciar la sana doctrina, y es influenciando a otras a vivir la sana doctrina. Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Las ancianas que asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Hermanos, quiero hacer una observación antes de continuar, lo cual considero que es muy importante. En el Nuevo Testamento mayormente, en varias ocasiones se menciona la palabra enseñar o enseñanza, sustantivo enseñanza. Ahora bien, la mayor parte de las veces que aparece la palabra enseñanza en nuestra traducción Reina Valera 1960, pues no hace una distinción. En todas aparece como enseñanza. Ahora, por ejemplo, en el caso de, quiero mencionar simplemente para que tengamos un panorama general de esto. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, Romanos 12, 7, Romanos 2, 21, 1 Timoteo 4, 6, y entre otros versículos, usted va a notar que siempre aparece la palabra, el verbo enseñar
o el sustantivo enseñanza. Ahora bien, hay dos palabras que el Nuevo Testamento en su contexto pues se utiliza, y mayormente el apóstol Pablo: didascalía y didasco. Entonces, esas dos palabras mayormente aparecen en esos versículos que acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando aparece didasco, que es el verbo, la acción de enseñar a aquella persona que imparte instrucción o enseñanza, esa es la acción de enseñar. Por otra parte, aparece el sustantivo didascalía. Es básicamente doctrina o enseñanza, o la aplicación mismo de la enseñanza. Ahora, hay otra tercera palabra que aparece, que se llama didáscalos, y se refiere a la persona que imparte, lleva a cabo esa enseñanza, lo cual es enseñanza, o se refiere, a una persona que enseña, que es el maestro o doctor, o el que aplica, el que lleva a cabo la enseñanza. Esas tres palabras aparecen en el Nuevo Testamento, y en español enseñanza o enseñar aparece. Ahora bien, esto es importante, hermanos, porque en nuestro texto, en Tito, cuando Pablo dice que enseñen esa acción que estas ancianas debían hacer, hermanos, Pablo tenía otra idea en mente. En el caso de Tito, no tiene el sentido de enseñar, de impartir doctrinas o el papel de un maestro bíblico. Más bien, cuando Pablo, hermanos, usa ese verbo, Pablo está diciendo que las ancianas lleven ese trabajo noblemente, hermanos, voluntariamente, y no como maestras, no como personas que enseñan, que se paran en el púlpito, o el trabajo, el llamado de un maestro bíblico. Más bien tiene el sentido, hermanos, de hacer alguien que tenga una mente sana, o sobrio, prudencia o sensatez. Y entonces, por eso les decía que en Tito, cuando dice Pablo que enseñen, en la mente de Pablo está que el llamado de esas ancianas debía reunir, llamar la atención, consolar, aconsejar a las jóvenes a que sean prudentes, que tengan buen juicio, que ellas debían ser personas de bien, pero mayormente en el dominio propio y en el control. De ahí, amados hermanos, tiene bastante enlace lo que Pablo mismo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Él dice: no permito a la mujer enseñar. Ahí está la palabra enseñar. Cuando Pablo dice no permito a la mujer enseñar, es en la acción didasco, el carácter de un maestro bíblico, alguien que imparte. Pablo dice que una mujer no es llamado a ser pastora. Pablo dice que una mujer no es llamado a liderar en la iglesia local. Por ende, entonces, nuestro argumento bíblico del por qué, ¿verdad?, las hermanas en su lugar y por qué no deberían ser pastoras. Algunos feministas dicen que en la época de Pablo, Pablo era machista y que en el tiempo de Pablo la situación les prohibía. Pero eso no es un argumento válido. En verdad, las hermanas son llamados, ellas, amados hermanos, a instruir, no instruir en doctrinas, no enseñar, no tomar autoridad en la iglesia local. Ahora, eso no excluye a la preparación de una hermana espiritualmente. Eso no excluye a una hermana en tener conocimiento del Señor, en evangelizar otros ministerios. Eso no excluye. Simplemente lo que estamos diferenciando y viendo a través de la palabra del Señor, hermanos, cuando dice que enseñen, Pablo entonces no le está diciendo a ellas que tenga la autoridad o el lugar de Tito o como Tito. No, más bien, ellas debían llamar a las jóvenes a que sean prudentes, a enseñar a que sean prudentes, a tener dominio propio, a ser personas de bien, que tengan un juicio sano. Y esa es la idea y la mentalidad del apóstol Pablo. Así que el tipo de enseñanza, hermanos, del que Pablo está hablando, hermanos, de manera muy especial, tiene que ver en su contexto, hermanos, en la enseñanza doméstica, tiene que ver en su contexto. Y el apóstol Pablo mismo
ahí en su contexto lo aplica, en qué debe enseñar. Entonces, tiene que ver más que todos, hermanos, en su trasfondo y en su contexto, el área doméstica. Esto puede ser, y en nuestra sociedad tan sensible, muy fuerte, pero eso dice la Escritura, hermanos, que una mujer, pues, tome su lugar que Dios llamó, y asumir esa responsabilidad hoy en día es una lucha. Así que, amados hermanos y hermanas, Dios manda en su palabra a que las ancianas deben tomar su responsabilidad de llamar, aconsejar y de enseñar en la vida práctica doméstica. Digo otra vez, eso no excluye la enseñanza, la consejería bíblica, no es que no puedan servir. Simplemente, amados hermanos, el lugar de autoridad del que Pablo está hablando. Así que las ancianas deben preparar a las jóvenes en la palabra del Señor y hacer hacendosas en el hogar. Amados hermanos, continuemos considerando entonces de qué manera entonces estas ancianas debían tratar o con quiénes debían de tratar. En nuestro verso 4 dice a las mujeres jóvenes. Ahora va de manera más específica a quiénes debían de tratar estas ancianas. Así que, hermanos, cuando las mujeres cristianas mayores no se aseguran de inculcar principios a la generación más joven, entonces va a carecer de madurez y desarrollo espiritual incluso, hermanos. Y eso puede traer problemas en la iglesia local, o sea, para el desarrollo de la iglesia local. Así que es necesario, piensen en esto, es necesario, hermanos, que las jóvenes se preparen para ser esposas y madres. Por esa razón, Tito no es el llamado a instruir, a aconsejar a las hermanas. Las ancianas tienen esa responsabilidad. Hay que ser sinceros, no todas están preparadas para ser madres ni esposas. Y ahí entra el papel de estas hermanas especialistas, con experiencias de años, mujeres de piedad, que ahora deben entonces enseñar. Entonces, ¿quién podría, hermanos, quién podría hacer esto mejor que las ancianas? Los hombres tenemos limitaciones. Tito, un gran hombre del Señor, pero él es hombre, tiene limitaciones. Por esa razón, amados hermanos, decíamos al principio, el noble ministerio de nuestras hermanas ancianas en las iglesias locales es grande, en responsabilidad, y debe ser apreciada y valorada, pero también se debe asumir esta responsabilidad. Observe entonces, hermanos, que la enseñanza que deben impartir las ancianas, Pablo dice en el versículo 4, que enseñen, por otra parte, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Pablo va de general a lo más específico. Recuerden que la acción es enseñar, pero ¿qué deben enseñar? Número 1, las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes, pero en esta ocasión a amar a sus maridos. Ya en el ámbito del hogar tienen un mandamiento y principio especial y específico entonces. Y en este tiempo, para el siglo o la iglesia primitiva, la situación era muy distinta a la actualidad. Aunque hoy en día hay muchos pueblos que todavía se aplican, por ejemplo, en que los padres arreglan el matrimonio de sus hijos o de sus hijas. En la situación en la que Pablo está escribiendo el contexto cultural, pues simplemente algunas mujeres llegaban a conocer a sus esposos en el día de su boda o incluso en la luna de miel, llegaban a conocer. Pablo sabe el contexto romano y la situación de estos hermanos, y Pablo dice que amen a sus maridos. Amados hermanos, amar a una persona sin conocer, sin ser amigos y solamente conocer el día de su boda puede ser un gran desafío. Pero Pablo, en la mente del apóstol Pablo, está en que estas hermanas creyentes y las ancianas, tomando su rol, su responsabilidad, deben estar al lado de ellas para motivarles y enseñarles, en primer lugar, el fundamento bíblico. Cuando Pablo dice amor, y ese amor al que se refiere, el amor que debe ser dado y cimentado
y compartido con el esposo, no está hablando, hermanos, de un amor romántico o en la intimidad. El amor del que Pablo está hablando, hermanos, es un amor comprometido, es un amor que las esposas piadosas eligen tener hacia sus esposos. Mujeres que están sometidos al Señor y en esa sumisión, ellas voluntariamente deciden amar y acceden a comprometerse. Entonces, el amor del que Pablo se refiere, hermanos, es un amor voluntario. Aunque ellas no tuvieran oportunidad de conocerse y desarrollar ese amor, pero bajo ese temor, aunque la cultura era bastante complicado, pero ellas voluntariamente debían acceder y con un amor sincero, genuino, basado no en la dignidad del esposo, sino en el amor y el mandato del Señor. Esto es importante, hermanos. Ellas debían amar no simplemente en base a la persona que tenía como su esposo, sino ese amor debía ser basado en primer lugar en el mandato del Señor. Y de ahí sale el corazón de una esposa, hermanos, afecto y obediencia al Señor. Esas ancianas tenían que trabajar muy duro en ellas, que debían amar a esas personas extrañas, para enseñarles que la base de su amor, en primer lugar, tenía que ver con el Señor y no en la dignidad de un esposo. Eso implicaba entonces, hermanos, poner los intereses y el bienestar de esa persona encima de su voluntad. Un amor que supera, y de hecho el amor del que la Biblia habla, el amor matrimonial o la relación, es la de la iglesia y Cristo. Entonces, debían fundamentar ese conocimiento y ese fundamento mismo del que tenemos hoy en día. Ese amor del que el apóstol Pablo está hablando, hermanos, incluye darse uno mismo, el amor y la entrega sacrificada por el bienestar de esa persona. No para buscar un favor, no para ser apreciados o para ser correspondidos en amor, o esperando una devolución, una entrega sacrificial, voluntario, genuino y sin esperar nada. Hermanos, incluso a los esposos ingratos, que no saben amar, irresponsables, faltos de carácter, merecen ese amor también incluso. Porque el amor del que Pablo está hablando no es un amor que se limita en base a algo. Un amor que en primer lugar tiene su base en el Señor Jesucristo y su mandato. No siempre somos maduros y no todo esposo tiene ese carácter de tratar a sus hijos o su esposa, o la preparación misma de llegar y dar ese paso. Y aún así, dentro de ese círculo de compromiso, pues la irresponsabilidad y la inmadurez y el carácter de guiar a nuestras familias al Señor no la tenemos. O en la parte material, económica, no somos responsables en atender muchas veces. Pero aún así, el amor de esa esposa no se limita al carácter o la dignidad de ese esposo. Así que, amados hermanos, si una esposa, quiero citar las palabras de MacArthur, y él dice: si una esposa no ama en verdad a su esposo, debe en obediencia al Señor ejercitarse para amarle. Y también el principio de amar no solamente es un principio nada más, sino el no amar se vuelve un pecado. ¿Por qué? Porque es mandamiento del Señor. Pero hermanos, el principio es recíproco, porque no solamente aquí manda a las esposas a amar a los esposos. Cuando leemos en Efesios 5, 22, 23, encontramos el principio, que también los esposos deben amar a sus esposas. Menciono esto para la transparencia y porque hay mandamiento para ambos. Pero ¿qué pasa, hermanos, en la actualidad? Porque las ancianas debían enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Hoy en día la enseñanza fundamental, hermanos, no está siendo transmitida. A las jóvenes no está siendo alentadas a amar a sus maridos. Por el contrario, hoy en día, hermanos, se le enseña a hacer lo que ellas quieren. Por ejemplo, amar a esa persona
o amar a una persona cuando tú quieras, a tu manera, o cuando se les plazca hacerlo. Pero también abandonar a esa persona cuando tú quieras, y si no es ventajoso esa relación matrimonial, pues, ¿qué se enseña? La idea feminista: si ese hombre no te sirve, abandónalo, Dios tiene otra cosa mejor para ti. Eso es lo que se enseña. Ojalá que no busquen, y que no hay hermanas aquí que escuchen a Yesenia, no mi esposa, Yesenia tengo, a una pastora muy conocida. Estas mujeres, hermanos, no es una buena influencia. Ellas enseñan eso, que si tu marido no sirve para el trabajo, para nada, abandónalo, déjelo, no sirve. Dios tiene grandes promesas para ti, hay algo mejor para ti. Pero eso no dice la Biblia. Eso me enseña. Entonces, la enseñanza secular, amados hermanos, es: abandona a la persona cuando tú quieras, si es desventajoso. Y el mundo considera el matrimonio como una cuestión de conveniencia, preferencia, un arreglo temporal por poco tiempo. Mientras va bien las cosas, estamos ahí. Pero también, amados hermanos, la idea liberación feminista, aunque quizás el concepto, la palabra misma, no nos suena tan popular, pero el concepto ahí está. Que las mujeres están siendo oprimidas por hombres toda la vida, durante todos los siglos, en todo el tiempo, y es hora de que levanten la vista y empiecen la liberación feminista. Pero eso contradice totalmente, es antibíblico, contradice los argumentos de la palabra del Señor. Amados hermanos, una iglesia saludable tendrá un gran testimonio riguroso, hermanos, en el mundo, por familias y por personas que no solamente aparentan ese amor, sino que viven en obediencia al Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor. Pero Pedro menciona otra situación importante a la que muchos se preguntan en cuestiones a lo que decíamos, porque las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos. La cuestión aquí es entonces, pero ¿por qué amar a una persona que no se merece? Una persona que no merece ser amado, no es digno. Pedro menciona, hermano, rápidamente, se los leo, dice 1 Pedro 3, 1 al 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que, oigan, no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, respetuosa. Entonces, Pedro menciona aquí, hermano, la razón, la manera en que deben comportarse, la sujeción, pero por otra parte se centraliza en esa relación donde el esposo es incrédulo. El punto aquí es que Pedro enseña la manera de ganar, incluso por su testimonio, por su vida piadosa y su misión, puede ser ganado para el Señor. Entonces, viéndolo de otra forma, no habría una justificación. Pablo también enseña diciendo: si tú primero vienes al Señor, si tu esposo o tu esposa no es creyente, no lo abandones. Tu vida piadosa puede ser poderosa, tu testimonio para alcanzar. Así que Pedro nos muestra la sumisión piadosa que puede ser logrado una conversión a través del testimonio, amados hermanos. Así que la esposa sumisa, hermanos, creemos por la palabra del Señor, la esposa sumisa bien puede ser el medio por el cual la gracia del Señor puede conocer a un esposo, a una persona sin Cristo. La sujeción no es sinónimo de inferioridad, de que no tengamos voz o que se ha excluido la opinión. Más bien es una sumisión voluntaria, un compromiso a la que accede esa persona y escoge trabajar en unanimidad con su pareja, en esa voluntad del Señor y fomentando la unidad. Así que la sumisión de una esposa a su marido puede ser, hermanos, o en respuesta, en sumisión puede ser ganado para la gloria del Señor. Así que, amados hermanos y hermanas, las ancianas debían enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Pero la segunda parte del versículo
nos enseña y dice de esta manera, siempre en el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Recuerden que estamos considerando la segunda manera en que debe ser moldeado el carácter de las ancianas. Y la segunda manera es que ellas debían influenciar a vivir la sana doctrina. Pero por otra parte, Pablo dice de manera precisa que ellas deben amar a sus hijos. Ahora, no es natural. En primer lugar, porque una madre ama a sus hijos y un padre, es lógico. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo está diciendo que ellas deben amar a sus hijos? En el siglo pasado y en ese tiempo, hermanos, era prácticamente impensable, hermanos, que una mujer aristócrata diera de mamar a sus hijos. Solamente los veía por un poco de tiempo y si el hijo lo estorbaba, simplemente contrataban una nodriza y todo el resto de su vida ese niño pasaba con esa niñera. Al cumplir 15 años en adelante, la madre lo honraba, el cumpleaños, la celebración, pero la mayor parte de su vida, normalmente, esa madre no estaba. La figura paterna no estaba. Pablo reconoce la situación cultural y para estos tiempos que una madre se siente y asume esa responsabilidad de criar a sus hijos, realmente no es tan común. Pero ahora, como personas y mujeres del Señor, deben vivir bajo la dirección del Señor. Y Tito entonces debe de manera cuidadosa hablar. Y estas ancianas entonces deben actuar en la iglesia local para con las hermanas jóvenes amar a sus hijos. Y hoy en día entonces, ¿cómo sería nuestra situación actual? ¿Cómo sería entonces, hermanos, mientras la sociedad va cambiando, nuestra situación, existen las guarderías, puede ser ventajoso? Pero si realmente vamos a hablar de Biblia y vamos a empezar, hermanos, a nutrir y decorar nuestra vida espiritual con la sana doctrina, el niño nace, por otra parte la abuela, por otra parte la guardería, es que yo no tengo tiempo para criar a mis hijos, es que mi esposo gana poco y los dos, es que no se puede. Entonces, y adivinen que la mayor parte de su vida, estos niños, quien al final terminan amando, no es a nosotros, es a la niñera al final del caso. Entonces, la situación puede ser por una parte ventajosa quizás, pero amados hermanos, si realmente vamos a cimentarnos en la palabra del Señor y la importancia del llamado que estas jóvenes debían de cumplir y la importancia de la influencia de ellas en sus hijos. Porque el resultado al final es que carece de ese afecto. Porque muchas veces carecemos de ese carácter y la atención y el principio que debe ser inculcado. Ahora, no todos tuvimos esa ventaja de ser criado en un lugar cristiano o la figura de una madre y un padre. Y a veces entonces el resentimiento puede apoderarse de nosotros. Pero aún así, amados hermanos, aquellos que han sido afectados por esas figuras que a veces no están o nunca estuvieron, y sin importar cuál sea la situación o el problema que tengamos en la actualidad, pero ellas tuvieron un papel muy importante en nuestras vidas, lo cual debe ser agradecido en Dios, porque creemos que en la soberanía de Dios, de una u otra forma, Dios ha obrado y operado en su gracia un buen propósito para nosotros. Las ancianas debían enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos. No todos tuvimos el privilegio de tener o de crecer en un lugar cristiano, pero ahora entonces, conociendo el principio, somos llamados a ser responsables de implementar nuestro carácter y moldear a la sana doctrina. Amados hermanos, una mujer piadosa es una mujer que representa el corazón de Dios para su familia. Una mujer piadosa, hermanos, es la persona que está ahí influenciando, nutriéndose ella misma personalmente, porque si tú lo enseñas, la sociedad sí los va a instruir y sí va a enseñar. Mientras nosotros dejamos de enseñar
si no mostramos ese sacrificio, el mundo, las personas, si van a influenciar lo que enseña en la escuela, la sociedad, el vecino. Una mujer del Señor que ama a sus hijos es una mujer consagrada al Señor, una mujer que está en cercanía y comunión con Dios. Quiero traer a la memoria la vida de una persona en los pocos minutos que tengo. Una mujer del pasado, en los siglos pasados, lo cual considero que debe ser recordada. La vida piadosa tan impactante de ella, lo cual ha sido de mucha influencia hasta el día de hoy y lo debe ser. Susana Wesley tuvo más de 15 hijos. Su esposo, pastor anciano, y la mayor parte de la responsabilidad recaía sobre ella, de criar a sus hijos. Su hijo, uno de los hijos más conocidos en la actualidad, o dos de ellos, Carlos Wesley, de hecho, muchos de los himnos que cantamos ha sido la inspiración de él. Por otra parte, Juan Wesley, un predicador, él es el fundador del movimiento metodista, y él tuvo mucha influencia en el cristianismo en los siglos pasados. Quizás su nombre se ha olvidado, pero él en el funeral de su madre, su madre le dejó una nota a él, y él en el día de la sepultura, y él leyó ese artículo, y quiero compartir con ustedes la manera, la disciplina, la seriedad que ella tenía en cuanto a su familia. Quiero leer algunas partes por cuestión de tiempo. Por ejemplo, en cuestiones de devocional a Dios, ella hacía o pensaba de esta manera, o se dice: tan pronto como aprendieron a hablar los niños de esa familia, se les enseñó el Padre Nuestro, que debía rezar al levantarse, al acostarse constantemente. Le recordó Susana a su hijo Juan. En cuanto a la adoración, cuando los niños Wesley crecieron un poco, el día empezaba leyendo, cantando un salmo, leyendo un capítulo del Antiguo Testamento y diciendo en oración en privado. Antes de desayunar, después de la escuela, se juntaba de a dos en dos para leer un salmo y un capítulo del Nuevo Testamento. Los días domingos, lo que ella hacía, los domingos eran días especiales en la casa de los Wesley. Desde muy temprano en sus vidas a los niños se les enseñó a distinguir el sábado el domingo de cualquier otro día. Escribió Susana: se esperaba que participasen en las oraciones familiares que solían hacer usando señas antes de que pudiese hablar. En cuanto a la educación de sus hijos, ella fomentaba la concentración y se dice: en la casa de los Wesley, de las 9 a las 12 y de las 2 a las 5, los niños eran educados, lo que era una prioridad para Susana. Es increíble, ella decía, es increíble todo lo que se les puede enseñar a un pequeño en la cuarta parte de un año si se hace una dedicación rigurosa. En cuanto a la lectura, a cada pequeño se les enseñaba a leer a los 5 años, a sus hijas y a sus hijos. En cuanto a la rutina de su familia, la casa de los Wesley tenía un horario ocupado. Los niños siempre tuvieron una forma de vida regulada, escribe Susana. Había tiempo designado para todo: siestas, educación, comidas, e irse a la cama incluso. En cuanto a los esfuerzos positivos para sus hijos, ella pensaba: Susana creía que cada acción significativa de obediencia debía ser alabada y recompensada con frecuencia. Cuando un pequeño no da en el blanco, Susana recomendaba que los padres dirigiesen al pequeño dulcemente en cómo hacerlo mejor en el futuro. Y entre muchas palabras y consejos más, o el área de la disciplina y educación existen, pero solamente una parte tomé. El día de la muerte de Susana en 1742, Juan Wesley estaba leyendo en honor, elogiando a su madre, ese tiempo que dedicó. No creo, yo creo en los milagros, pero no creo, hermanos, tan abiertamente en ese gran hombre de Dios. Ahí estaba una mujer piadosa detrás de él. John Newton, aquel que escribió Sublime Gracia,
Él, recordando las palabras y los consejos de su madre, él una vez escribió: aunque en el paso del tiempo pequé y me alejé de las ventajas de estas impresiones infantiles, sin embargo, permanecían como una especie de freno en mi vida, hablando las palabras de su madre. Volvían a mi mente una vez y otra vez. Fue difícil deshacerme de ellas por completo. Y cuando el Señor me abrió los ojos, hallé en su recuerdo un gran beneficio dado. Amados hermanos, fueron hombres que fueron utilizados por el Señor, pero había una madre dedicada, una madre que aplicaba, una madre consagrada al Señor, una mujer del Señor, una mujer que ama la Biblia, ama a Dios, pero también sabe distinguir, sabe valorar y cumplir y en vivir en obediencia al Señor. Amados hermanos, lo que la palabra del Señor enseña no solamente es en aquel tiempo, más de 20 siglos atrás, sino que permanece para nosotros. Puedo hacer un reto, mi intención no es humillar, mi intención no es hacernos vernos mal, simplemente un desafío podamos tener. Es sacrificado llegar al trabajo cansado y darle el celular a nuestros hijos para que se distraigan. Eso es fácil, pero creo que a futuro no cosecharemos al menos unos frutos. O en el culto dar el celular a nuestros hijos mientras predica. Entonces, ¿qué estamos enseñando nosotros? Si venimos al culto es para que ellos aprendan y escuchen al Señor. Entonces, puede ser una buena herramienta, pero hermanos, creo que nuestro tiempo, nuestro carácter debe ser moldeado. Por esa razón, Tito tenía que trabajar con las ancianas, ellas mismas, y de acuerdo a su experiencia, tratar, no simplemente una hipocresía, una vida llena de Cristo y con principios basados. Sellamos gracia ante los hermanos, y en una oportunidad terminaremos en otra oración. Amén.